Bueno, Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Laura Borges eh, y vamos a hablar un poco de la fibromialgia, como me dijeron mis maestras. En realidad, en este encuentro, yo lo que quiero hablarles es de este tema que es muy importante y que nos afecta tanto a nivel físico como emocional. ¿Tá? Para cómo lo podemos abordar a este tema, tendremos que ver una perspectiva que conecta el cuerpo y la mente, tomando en cuenta que la biodecodificación nos enseña algunas ideas claves que nos van a ayudar a comprender este tema de manera más profunda. Lo que vamos a hacer es eh, perdón, lo que voy a hacer yo con ustedes es hacerle una breve historia este, de la biodecodificación, que es un enfoque terapéutico que nos invita a explorar la relación entre lo mental y lo físico. Según esta visión, muchas enfermedades no solo tienen un componente físico para todos nosotros, eh, sino que también está relacionado con lo que nosotros pensamos, con las emociones que tenemos, con nuestros conflictos internos. La fibromialgia es una condición que provoca un dolor crónico en los músculos, en los tejidos blandos del cuerpo, provoca agotamiento, cansancio, pero también la relacionamos con factores emocionales y psicológicos. Lo que vamos a hacer hoy es explorar a ver cuáles son esos factores mentales em, que favorecen que se manifieste en nosotros la fibromialgia, a ver qué emociones o pensamientos o situaciones conflictivas pueden estar detrás de esta condición. Por otro lado, también vamos a ver cambios mentales y emocionales que nos pueden ayudar a resolver este conflicto. Yo lo que voy a hacer ahora es empezar con unas ideas claves que las saqué de un libro que se llama El poder de la hora. El autor se llama Eckhart Tolle y lo que hace es nos hace entender cómo en realidad funciona nuestra mente y cómo se relaciona el dolor físico con lo emocional. Voy a leer un texto, un pequeño texto, tal cual está en el libro. Y él nos dice, la mayor parte del dolor humano es innecesario. Lo crearás tú mismo mientras la mente no observada dirija tu vida. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que muchas veces todo el dolor que nosotros sentimos no viene del presente, de ahora, no es de este momento, ¿tá? Que en realidad nuestra mente se resiste a lo que nos pudo haber pasado y quedó atrapado además en el pasado y que además también nos anticipamos al futuro. A ver, un ejemplo, yo creo que todos nos preguntamos en algún momento eh, ¿qué nos, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? ¿No? O ¿qué será lo que nos podrá pasar si hacemos tal y cual cosa? ¿No? Si conectamos lo que es la fibromialgia, podemos decir que esta condición está relacionada con la resistencia de aceptar ciertas circunstancias de la vida. Por ejemplo, situaciones que generan estrés, que generan ansiedad, que generan frustración. Eh, Nuestra mente no solo crea pensamientos negativos, sino que también esos pensamientos los siente en forma de emociones que nosotros acumulamos en nuestro cuerpo y así provocamos el dolor físico, por ejemplo, el que provoca la fibromialgia. Toll también nos dice que el dolor tiene dos niveles, que es el dolor que creamos en el presente y el dolor que está, o sea, que tenemos desde el pasado y que aún está en nosotros. ¿Cómo podemos llevar nosotros este concepto a la fibromialgia, ¿no?
un dolor que nosotros creamos ahora, en este momento, y que además lo venimos trayendo, un dolor trayendo de antes. Bueno, nosotros el dolor físico que experimentamos no solo está ocurriendo en el momento, sino es una herida que podemos tener acumulado de emociones no sanadas o de conflictos internos a lo largo de nuestra vida. Acá no se trata solamente de experiencias recientes, sino que también son dolores emocionales del pasado, inclusive desde nuestra infancia, eh, causados no siempre por un entorno consciente de nuestras necesidades emocionales. En cuanto a la fibromialgia, eh, esto significa que además de trabajar los síntomas físicos, es importante explorar las experiencias emocionales que pueden haber dejado alguna huella en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Esto se puede, a ver, podemos decir que pueden ser traumas no resueltos, tensiones familiares, un estrés crónico, o incluso la forma que nosotros nos percibimos y nos enfrentamos a los desafíos de la vida. Lo que nos invita a la biodecodificación es a descubrir qué emociones o qué patrones de comportamiento están relacionados con el dolor y cómo sanar esas heridas emocionales. Y acá vamos a hablar de algo muy importante. También un textito. Cuanto más capaz seas de valorar y aceptar el momento presente, más libre estarás del dolor y del sufrimiento. Eh, Aquí es donde nosotros podemos tomar el control, vamos a decir, no solo de nuestra salud mental, sino también de la física. Si nosotros aprendemos a que tenemos que soltar esa resistencia y aceptar lo que es, sin juzgarlo, podemos disminuir toda esa intensidad que sentimos de dolor. No es que obviamente ese dolor desaparezca así, a la primera de cambio, pero sí podemos encontrar una manera de vivir con ese dolor de una forma más libre y sin que él nos controle. Porque cuando nosotros, como la fibromialgia, sentimos ese dolor en todo el cuerpo, eh, dejamos de hacer un montón de cosas, tanto en la vida como en el trabajo, porque nos controla. Un resumencito, la fibromialgia en realidad no es un problema físico, sino que también es un problema emocional y mental. Y lo que podemos hacer a través de la biodecodificación es explorar esos conflictos internos y sanar tanto la mente y el cuerpo. La clave de esto es cómo nosotros vivimos el presente, lo que somos y lo que nos ocurre, sin dejar que la mente nos arrastre a un sufrimiento innecesario, que no tenemos por qué vivirlo. Le voy a dejar el lugar a mi compañera, Magalí, que les va a hablar un poquito más de esto. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar. Vamos a continuar con esta idea de que la fibromialgia también parte de un dolor emocional, que es también en donde vamos a poner el foco. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, conectado a lo que Eckhart Tolle habló sobre este dolor emocional, lo vamos a llamar estrés o situaciones conflictivas que vivimos en el pasado o que estamos viviendo en el presente en este momento, porque muchas veces se arrastra. Bien, el estrés tiene en nuestro organismo una respuesta neuroquímica que es muy importante porque pone en marcha muchos programas biológicos en nuestro cuerpo. Esos programas biológicos nos permiten reaccionar siempre por nuestra supervivencia, es decir, que está ahí para salvarnos, ¿bien? Y debemos
tener en cuenta, que es algo muy importante también, que siempre que hablamos de sobrevivir, lo hacemos en términos reales o, si no, en términos simbólicos. Con reales o simbólicos me refiero a lo siguiente que pueden ver ahí. Bien, si yo estoy enfrente de un león, me voy a asustar y le voy a mandar señales a mi mente de que estoy en peligro y que debo huir para salvar mi vida. Bien, pasa exactamente lo mismo del lado simbólico, pero sin un león. Es la misma reacción. Veo algo que me genera miedo, me asusto, mando señales a mi cerebro y mi cerebro responde en pos de sobrevivir. Ahí puse el ejemplo, ¿no? Que sucede mucho. Hay mucha gente que le pasa esto frente al público. Siente el mismo nerviosismo y el cerebro funciona de manera igual. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es. ¿Bien? A muchas personas les pasa esto y seguro también a todos los que estamos acá. ¿Ok? En cuanto a la fibromialgia, lo que sucede y lo que tenemos que tener en cuenta es que se presentan al menos tres situaciones estresantes. ¿Ok? Algunas que vivimos en el presente y puede ser que hayamos vivido también en el pasado, pero que aunque las resolvimos, seguimos pensando exactamente en esa situación porque no hemos cambiado la emoción y nos sigue manteniendo en estrés. Entonces, por ende, la seguimos cargando y convivimos con ella en el ahora. Bien, podemos vivir diferentes tipos de estrés en nuestra vida. Y hay estreses, por así decirlo, que son saludables, ¿ok? Porque nos permiten movernos, nos mantienen activos, están en pos de nuestra supervivencia. Pero también existen otros tipos de estrés que son desadaptativos, ¿ok? Que nos descolocan. Y en el caso de la fibromialgia, el estrés que se representa es crónico, porque se extiende en el tiempo y se agudiza. La persona convive diariamente con la situación de conflicto, ¿ok? ¿Qué propone la biodecodificación ante la fibromialgia? En principio, identificar las experiencias de estrés que se vivieron y que se viven, por ende, para que este programa biológico se siga desarrollando. Es decir, preguntarnos por qué se sigue manteniendo. Bien, recordemos que la mente sigue siendo una mente primitiva. Bien, y las siguientes naturalezas, el origen del estrés ante la fibromialgia, parte desde lo primitivo del cerebro. ¿Bien? Biológicamente, sabemos que afecta a los tejidos blandos del cuerpo, músculos, tendones, ligamentos. ¿Bien? Lo que corresponde a dos de las tres capas embrionarias que todos de nosotros tenemos, que son ectodermo y mesodermo nuevo, que son las capas que intervienen en la fibromialgia. Correspondiendo a ectodermo, que es la capa fina que recubre los órganos internos, a un primer conflicto de sentirse bloqueado y o con la incapacidad de escapar o alejarse de los depredadores. Volvamos a que la mente es primitiva. Cuando hablo de los depredadores, me refiero a alejarse de aquello o puede ser personas, situaciones, ámbito laboral que me amenaza, me estresa, me enfrenta. Bien, también entra la persona y se diagnostica el shock por diagnóstico, es decir, lo que le sucede a la persona cuando se le diagnostica y se le es dicho que está frente a una fibromialgia, o las crisis existenciales que también suceden y se da como síntoma ante una persona que está pasando por esa situación, que es un síntoma más dentro de quienes lo padecen. Y nos queda la capa de mesodermo nuevo, que es todo lo que ocupa el área muscular, los ligamentos, bien, y corresponde a un conflicto de autodesvalorización a nivel emocional. Estos son los orígenes y esto es lo que pasa en quienes proyectan una fibromialgia. Esto es lo que sucede a nivel mental, bien, pero no lo es todo, porque nos queda el síndrome de la tortuga, bien, hacerse el muerto. Es decir, la persona genera una adaptación extrema frente a esta situación de peligro,
es decir, que se adapta al estrés, lo convierte en un estrés adaptativo, crónico, como veníamos diciendo, y automáticamente sabemos que se asocia al síndrome de la tortuga. Bien, el síndrome de la tortuga es un programa que se activa en las glándulas suprarrenales que corresponden al endodermo, la cual produce la fatiga crónica. Y está asociado al hecho de no haber tomado la dirección correcta o equivocarse en el camino. Bien, ahí sería un tercer conflicto, que también tiene que ver con la autodesvalorización. Sucede la autodesvalorización en este caso frente al síndrome de la tortuga, se da por la impotencia de no haber reaccionado eficazmente frente a aquello que me amenazaba. Entonces no me creo suficiente, me creo incapaz, creo que no soy apto, no soy apta a defenderme, ¿bien? Y automáticamente me bloqueo y genero la contracción, ¿bien? Eso, cuando decimos síndrome de la tortuga, acuérdense siempre de las partes que se asocian, ¿no? Que sería cabeza, cuello y toda esta parte muscular de hombros. Me cierro, me voy como achicando un poquito más. Bien, puede incluir a varios otros programas, aún así la fibromialgia, ¿tá? Puede incluir a otros programas biológicos, que puede ser, por ejemplo, la ansiedad por un miedo frontal. Con miedo frontal me refiero a un conflicto que me impactó, que no tuve tiempo de reaccionar, que no me sentí con el derecho la suficientemente capaz de reaccionar ante eso, y eso tiene más que ver con una ansiedad. Eso también puede ocurrir, pero aún así se sigue dando el síndrome de la tortuga. Bien, es importante que tengamos en cuenta con esto que siempre que haya fibromialgia, hubo o hay un síndrome de la tortuga.